¿Qué tal? Bueno, aquí estamos para una nueva cápsula del día. Hemos estado eh, compartiendo sobre el origen de las principales ideologías políticas en México, en concreto sobre la izquierda, y ayer les hablé sobre algunas definiciones importantes para entender el contexto de estas luchas políticas en México, que a fin de cuentas es lo primero que hay que ver. Son ideologías que están en una lucha por el poder en México. Y esta lucha por el poder tiene su raíz en otras luchas que se dan alrededor del mundo y en cuestiones históricas específicas de México. Los grupos políticos que luchan por el poder hoy aquí en nuestro país vienen muy relacionados a ciertas luchas que se dieron en el siglo XX. En el siglo XX, bueno, empieza el siglo y en Rusia se da la revolución socialista de 1917, los comunistas llegan al poder, impulsan, ahí habría muchas cosas que discutir sobre el socialismo soviético. Hay una idea de tener una internacional socialista que es como un club de países socialistas esparcidos alrededor del mundo. Y dentro de esa lógica empiezan a fundarse partidos comunistas en diferentes partes del planeta. En México se funda el Partido Comunista en 1925. Había una situación política muy particular en México, venida de la Revolución Mexicana. En México se empieza a ver como una especie de pastel que en los primeros años de la Revolución Mexicana no se quiere repartir, sino que los grupos, los caudillos, mejor explicándolo, empiezan a luchar cada uno por ser el mandamás. Eso genera una serie de asesinatos políticos, mucha inestabilidad. En ese mismo año de 1917 se promulga la Constitución y con eso el grupo de la familia revolucionaria es el grupo que llega al poder. Y para 1925 ya estaban caminando a dejar de depender de caudillos y a institucionalizar su lucha por el poder, cosa que logran definitivamente con la fundación del PRI en 1929, que al inicio tenía otro nombre, pero bueno, esos ya serían detalles. Entonces, en 1925 que se funda el Partido Comunista, el PRI no había asumido un socialismo, sino que había un cierto coqueteo, pero no había un compromiso. Es precisamente con la presidencia de Lázaro Cárdenas que se asume una actitud un poco más cercana al socialismo. Lázaro Cárdenas hace esta estrategia de corporativizar al PRI a través de uniones de obreros, uniones campesinas, sindicatos, que todos iban a tener que estar alineados al PRI y les iba a tocar una rebanada del pastel, que era México. Ya no era un pastel en el que cada caudillo se estaba peleando por dominarlo todo, por ser el mandamás, sino que somos todos parte de un grupo político y nos dividimos esas rebanadas del pastel. Entonces el PRI empieza a tener ciertas corrientes, pero todo gira en realidad, es una estructura medio piramidal. Se depende mucho del presidente y sus estrategias directas, pero en los 80s, con la pasividad, vamos a decirlo así, la respuesta deficiente del gobierno delante del terremoto del 85, las tribus más socialistas, más izquierdosas del PRI ganan fuerza, se empiezan a separar y en 1989 fundan el PRD. Entonces en los 90 López Obrador, que era priista, se separa, se va al PRD y es el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México electo en unas elecciones normales. Ya Cuauhtémoc Cárdenas ya había pasado por eso, pero había sido, digamos, una situación muy específica. Y entonces López Obrador opera desde el PRD muchas cosas vinculadas a la izquierda. De ahí vienen estas banderas que la izquierda ha cargado en las últimas décadas del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se impulsan desde el PRD. Pero López Obrador quiere volver a esta etapa anterior que se vivió sobre todo en el PRI, de una estructura piramidal en que se dependa mucho de la figura del presidente y, ¿por qué no?,
ir todavía más hacia atrás, a la época del caudillismo, en que los caudillos eran vistos medio como héroes. Él quiere ser el héroe, por eso habla de una cuarta transformación que equivaldría a la lucha por la independencia, o a la lucha juarista, o a la Revolución Mexicana. Él se ve así, a ese nivel de estos que él ve como grandes caudillos. Entonces viene esta regresión y para esto funda el partido Morena. Pero el elemento clave sigue siendo la lucha por el poder, como lo habíamos definido ayer. Y seguiremos con estas definiciones y esta historia. Muchas gracias.